noches, soy Margarita Gutiérrez. Y Yuchel Rosales. Gracias por acompañarnos hoy en su noticiero TC24. Estamos transmitiendo en vivo. A continuación, mi compañera Itzel dará las noticias locales. Los maestros de Baja California insisten en que su carrera sea más respetada por los jóvenes a nivel bachillerato que muestran una actitud negativa con ellos. A motivo de esto, en los reportajes de hoy nos enfocaremos en el ámbito pedagógico. Les hablaré de la pedagogía y su importancia. La pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación. Por eso, también hay que tener clara la diferencia entre educar y aprender. El aprendizaje es asimilar, adquirir y adaptarse. Se adquiere por medio de situaciones prácticas y experiencias. Los jóvenes pueden aprender por sí solos, por sus vivencias, pero hay temas en los que son necesarios los maestros para proporcionar educación, que por otro lado es transferir conocimientos, hábitos y valores para que el individuo adquiera determinada formación. La teoría pedagógica se encuentra dividida por tres acepciones. La primera, haciendo referencia a la estructura simbólica y conceptual con la que los hombres toman sus decisiones educacionales. La segunda, representación intelectual formada por materiales heterogéneos con las que los profesionales de la enseñanza interpretan situaciones pedagógicas específicas. Y la tercera, quedan referenciadas las organizaciones de conceptos educacionales construidas mediante la aplicación de criterios, reglas de epistemología a los campos de objetos del conocimiento educacional. Yo les voy a hablar sobre los principales educadores de Grecia, que fueron los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, Marco Tulio Cicerón, Lucio Anneo Seneca y Marco Fabio Quintiliano. Los sofistas fueron un grupo de intelectuales de origen ateniense que acudieron a la ciudad griega de Atenas, centro cultural del occidente, hacia la segunda mitad del siglo V a.C. Serán los primeros filósofos profesionales de la historia, capaces de formar a los individuos interesados en el arte de desenvolverse bien en el ámbito público. Ellos perseguían, sin embargo, la misma finalidad, que era la educación para la vida pública, la formación política y la oración. Estos hombres eran serios y responsables. Por otra parte, Sócrates enseñaba gratuitamente. Él consideraba enseñar que era una misión sagrada. Lo primero para él era el conocimiento personal de uno mismo y luego vendría el conocimiento del universo exterior. Sus enseñanzas efectuaban mediante el diálogo. Con él se intentaba extraer verdades de su interlocutor y sacarlo de la ignorancia. El maestro, dedicado a criticar el discurso que escuchaba, haciéndole ver sus falacias e incluso llegaba a ponerlo en ridículo, diciéndole sus contradicciones de los maestros como guía que orientaban a quien necesitaba descubrirse por sí mismo y no como dueño el saber a transmitir ante un estudiante positivo. Platón también, por su parte, le dio mucha importancia a dirigir de la mejor manera posible la educación de los más pequeños, llevándole a procurarse por ellos desde la más tierna edad. Insiste en una educación igualitaria de ambos géneros. Estaba totalmente convencido de que en un ambiente con demasiados mimos se volverían irascibles. Al proceso de asimilación y transmisión de las costumbres, normas e ideas, mediante el cual cada sociedad incorpora a todos aquellos que se integran a ella. A Aristóteles, la educación le fue posible, porque existen disposiciones a desarrollar y medios para lograr. Este hombre se educa porque actualiza sus potencias. El educando es un potencialmente muy sabio. Con la educación se actualiza lo que es susceptible de desarrollarse, que el maestro debe en primer término exponer la materia del conocimiento. Después debe tratar que se imprima o retenga el expuesto con la mente del alumno. En fin, debe buscar que la educación relacione las diversas representaciones mediante el ejercicio. Marco Tulio Cicerón fue el primero en señalar la importancia que tiene la elección de profesión en el desarrollo del joven y sostiene que el ideal educativo se halla con la formación del político orador, quien él recordaba que tenía que unir en sí la agudez del dialecto, las ideas del filósofo, la expresión del poeta y la memoria del jurista, la voz y los movimientos del actor trágico, y sobre todo un ser humano de moral ejemplar. Quería que sus alumnos fueran buenos. Con amplia base cultural,
dio mucha importancia a elección de profesiones en jóvenes. La retórica significa persuadir, que es decir, convencer el habla. Él se enfocó en la formación del político orador. Séneca sostenía que había que educar para la vida. Él tenía una célebre frase: aprendemos para la vida y no para la escuela. Proponía que la enseñanza y la educación tuvieran un fin práctico. Por una parte, formar profesionales que aprendieran a trabajar de forma competente en un oficio, y por otra parte, formar ciudadanos que aprendieran a convivir. Y así esperamos haber establecido lo importante que son los maestros, que desde tiempos antiguos son los encargados de encaminar a los más jóvenes de la sociedad. A continuación vamos a finanzas con mi compañero Isaías. Buenas noches. Hoy la Bolsa de Valores de Mesopotamia reporta un alza en su actividad agropecuaria, la cual a su vez reportó un aumento en las áreas de astronomía, geometría y cálculo. La Bolsa de India se mantiene estable gracias al sentido espiritual en el cual han basado su civilización en su búsqueda por transmitir a sus próximas generaciones la armonía interior y fusión mística con el todo. En China el mercado se muestra optimista, ya que se mantiene con el objetivo de conservar el orden familiar, político y social por medio de la educación, la cual es impartida a todo hombre por igual, de acuerdo a las enseñanzas de su líder Confucio. La actividad bursátil en Egipto sigue muy dinámica, gracias a su extenso conocimiento sobre las matemáticas, lo cual también les ha permitido desarrollarse en los campos de la ingeniería, astronomía y geografía. Por último, en Israel, la bolsa se mantiene estable, gracias a la confianza que genera su filosofía basada en la piedad y honestidad, la cual también es base de su educación. Y hasta aquí el reporte de la Bolsa de Valores. Ahora vamos con mi compañera Carla, que se encuentra en Roma. A raíz del homenaje que le hicieron a los pensadores, de lo que hablará más tarde mi compañera Stephanie, se hará una reforma para implementar los métodos de la educación en la Edad Media en la educación actual, los cuales son los siguientes. Comenzaremos con el cristianismo, que se le llamó la Buena Nueva de Dios. Estaba encargado de formar al hombre nuevo y espiritual, al miembro reunido de Dios. Procedía del auto del bautismo, que era la forma de iniciación cristiana por la cual se pasaba a ser parte de la comunidad de los fieles y se ganaba la admisión a la más importante ceremonia, el ágape eucarístico. Continuamos con la patrística, que es ahí donde la iglesia cristiana es reconocida en Occidente y es considerada como la iglesia verdadera. Este reconocimiento trae consigo un amplio desarrollo de la literatura eclesiástica, integrando a su vez los modelos helenos, al igual que la primera patrística. Esta también se desarrolla en los dos vértices geográficos, la oriental y la occidental. Catecúmenos. Más tarde es la preparación de los candidatos al bautismo. Estaba a cargo de sacerdotes preparados. La introducción duraba de 2 a 3 años. Pasaba por distintos grados y consistía esencialmente en la enseñanza de la historia sagrada del Antiguo Testamento. Por consiguiente, pasamos al feudalismo, que se caracterizó por la concesión de feudos a cambio de una presentación política y militar, contrato sellado por un juramento de homenajes y fidelidad. Era la consecuencia lógica del feudalismo bárbaro, y su desaparición coincide con el triunfo del movimiento partidario de la creación de gobiernos centralizados y fuertes. Y por último, tenemos la caballería, que intentó adaptar la creencia cristiana de lo que había ser aprovechable en aquella sociedad carente de principios, ignorante y brutal. Ahora vamos con mi compañera Stephanie. Continuando con la información de mi compañera Carla, me encuentro aquí en el homenaje para los grandes pensadores y pedagogos de la Edad Media, Baltasar Castiglione y Santo Tomás de Aquino, por sus grandes aportaciones a la educación y a la enseñanza. Una de las más grandes aportaciones para la enseñanza por Baltasar fue la del libro donde describe el ideal educativo del Renacimiento, comprendiendo que la educación para él significaba los ejercicios físicos. El Cartesano, es el libro donde describe el caballero perfecto, el que tenía que saber usar las armas, saber escribir y leer, al igual que tenía que saber socializar con las demás personas y en especial con las damas, y saber tocar un instrumento musical. Otra de las más grandes aportaciones en la que contribuyó
Santo Tomás de Aquino, él decía que la educación era muy importante, muy necesaria para el hombre, ya que sin ella, sin el cumplimiento plena de esa educación, no se realizaría. Gracias a él, en la historia, fue la primera vez que se le da un gran valor a la educación, así como el establecimiento de los 4 tipos de la sabiduría. La sabiduría en la que se refiere la filosofía natural, la filosofía racional, la filosofía moral y por último las artes productivas. Eso es todo por mi parte, volvemos contigo otra vez, Natalia.